Bienvenidos y bienvenidas a una clase más. Este día vamos a comenzar la unidad número 2 del programa de primer año de bachillerato de la República de El Salvador, titulada Operaciones con polinomios y números complejos. En esta unidad y durante el desarrollo haremos un repaso sobre la factorización de polinomios. Además, se profundizará en la división de polinomios, presentando los resultados sobre el teorema del factor, teorema del residuo, así como la división sintética o regla de Ruffini, pues nos serán de utilidad para todo el resto de contenidos de primer año y de segundo año de bachillerato también. Se abordará la definición y las características algebraicas de números complejos como conjunto numérico. Entonces comenzamos la parte de álgebra. Luego vamos a finalizar esta unidad con el trabajo con números complejos. Bien. Ok, la lección 1 de la unidad se titula Productos notables y factorización. Son realmente 15 clases más 2 prácticas o práctico, lo que incluye esta primera lección. Así es que vamos a comenzar con la primera sesión de clase. Mi nombre es José Amílcar Urias López y vamos a comenzar con los tutoriales de refuerzo académico, considerando que a cada estudiante ya se le envió el tutorial que manda el Ministerio de Educación de 2 minutos. Ahora vamos a hacer el refuerzo que corresponde a la clase completa para los que tienen dificultades. Así es que comenzamos con la primera clase. Y en esta dice definición de monomio, polinomio y grado. El indicador de logro, lo que se espera es que el alumno identifique las variables y aquí los coeficientes de un polinomio y calcule el grado con respecto a una variable o a sus términos, básicamente. Entonces, partiendo de que estamos hablando de álgebra, que es la generalización de las operaciones aritméticas que veíamos en la parte aritmética y en números reales en los grados anteriores. Bien, entonces vamos a la obra. Recuerden que este es un refuerzo y a cada uno leyó la clase y la analizó también. Entonces, aquí vamos a ir pasito por pasito. Entonces, primero, aquí no lo voy a leer todo. Nos interesa que quede claro qué es el coeficiente, a qué se le llama término, qué es un polinomio y qué es un monomio. Entonces, precisamente son expresiones algebraicas que van a estar constituidas por números y letras separadas por los signos de las operaciones que ya vimos en los años anteriores. Y además, álgebra se vio en tercer ciclo. Así es que veamos. El término del polinomio que no posee la variable se llama término independiente. Bueno, al que no se le escribe la variable, lo que ocurre es que el término independiente tiene la variable componente 0 y todo número elevado a 0 es 1. Bien. El grado es una característica relacionada con el exponente de la variable. Este se define de la siguiente forma. El grado de un término es la suma de todos los exponentes de las variables. El grado de un término independiente, es decir, de aquel que no posee la variable, es 0, porque precisamente el exponente que tiene la variable es 0. Ok, entonces el grado de un polinomio puede dividirse de 2 tipos, o sea, puede hacerse análisis dependiendo de lo que nos piden. El grado asociado a una variable es el exponente mayor de la variable seleccionada, es decir,
el mayor exponente que tiene la variable en cualquiera de los términos que tengas el polinomio. El grado absoluto es el mayor grado de los términos del polinomio. Entonces, cuando hablamos del grado absoluto, estamos hablando en el polinomio, cada término va a corresponder va a tener un grado, y el término que tenga mayor grado es el término que regala el grado al polinomio. Entonces, veamos qué otro concepto. Si en un polinomio aparece involucrada una sola variable, entonces las definiciones A y B coinciden y el polinomio se llama polinomio en una variable. Nosotros vamos a trabajar con una o con dos variables. Ok. Los términos de un polinomio pueden ordenarse de acuerdo al grado asociado a una variable o al grado de cada término. Se ordenan de forma descendente, iniciar con el término mayor del grado hasta finalizar con el grado menor, o viceversa, ¿verdad? Puede ser de forma descendente también o ascendente. Ok, veamos ejemplo. Para el polinomio 11 más 3xy menos 5x cubo y cuadrado más 8x cuadrado se realiza lo siguiente. Nos piden que identifiquemos las variables y los coeficientes del polinomio, que identifiquemos los términos del polinomio y calcular el grado de cada uno de los términos. Calcula el grado asociado a cada una de las variables. Y hay que calcular el grado absoluto del polinomio. Bien, veamos entonces. Escribimos el polinomio. Entonces, las variables son las letras o x y y. Entonces, las variables involucradas son la x y la y. Entonces, nos piden que identifiquemos las variables, pues precisamente la x y la y. Ahora también nos piden los coeficientes. Los coeficientes serían 11, 3, 5, menos 5 y 8. Le pusimos, creo, efectos. Está. Y al término no aparece la variable porque aquí es x a la 0. Se le llama término independiente. Esto para irnos ya acomodando a la terminología que se va a ocupar más adelante. Vale, vemos en la siguiente parte: identificar los términos del polinomio y calcula el grado de cada uno de ellos. Cada término nosotros lo vamos a identificar 1, 2, 3, 4 términos. ¿Cómo identifico un término de otro término en un polinomio? Pues los términos están separados por un signo más o un signo menos. Es decir, más y signo menos. Cada vez que haya en una expresión algebraica, en este caso, tiene 1, 2, 3, las expresiones algebraicas esta, por ejemplo, tiene 4 términos, porque cada término se separa por un signo más o un menos. Entonces, así de sencillo, vamos a identificar cada uno de los términos del polinomio. El grado. Hay que sumar los exponentes de las letras. Aquí no aparece la variable, pues entonces es que está x a la 0, por lo tanto el grado 0. Aquí hay x y y, pero exponente 1, 1 más 1 es 2, el grado 2. Entonces aquí x tiene 3 y y tiene 2, 3 más 2 es 5, grado 5. 2 más 1 es 3, entonces grado 3. Creo que les escribí algo. Grado 0, grado 2, grado 5 y grado 3. Bien, entonces ahí hemos terminado el grado de cada uno de los términos del polinomio y hemos identificado cada término, y cómo determinar cada uno de los términos. Entonces, calcula el grado asociado a cada una de las variables. Ok, lo podemos hacer.
Entonces la x aquí tiene exponente 1, aquí tiene exponente 3 y aquí exponente 2. Entonces el grado de este polinomio con respecto a x es de grado 3, porque el mayor exponente que tiene la x en este polinomio es 3. Ahora, con respecto a la otra variable, porque tiene 2 que es y, aquí tiene 0, aquí tiene 1 y aquí tiene 2 y aquí 1. Entonces el mayor exponente que tiene la y es 2, por lo tanto con respecto de y la variable es de grado 2. Y finalmente nos piden calcule el grado absoluto del polinomio. El grado absoluto del polinomio se lo regala el término de mayor grado. Este es de 0, este es de 2, este es de 5 y de 3. Por lo tanto, el polinomio es de grado 5 porque el término de mayor grado es de grado 5. Y ahí termina esto. Creo que le había escrito algo más. Ok, ya se los expliqué. Ok, entonces pasamos a lo siguiente. Ejemplo 2. Para el polinomio, realiza lo siguiente. Ordena los términos en forma ascendente y descendente respecto a la variable x, luego hacerlo con respecto de y, y finalmente ordena el polinomio en forma ascendente y descendente con respecto a los términos. Bien, entonces para ir la idea es que nos vayamos familiarizando con el exponente con el grado relativo. Así. Entonces, esto ya le aparece ordenadito. Veamos en el primer caso, si lo vemos con respecto de x, en el primero, aquí sería x a la 0, x a la 1, x al cuadrado y x al cubo. Entonces solamente hay que ordenar los términos con respecto de la x. Aquí tiene un color distinto y de forma descendente pues hay que se coloca el de mayor grado que tiene la variable hasta llegar al grado 0. Entonces ese cuidado tiene que tener. Y luego el polinomio con respecto de la y. Aquí tiene y0, aquí y1, aquí también y1. Y hay que tener cuidado que si aparece en 2 la y con, o sea, la variable con el mismo, entonces también se ordena de forma ascendente la otra variable. Aquí es x a la 1 y aquí a la 2. Luego ya lo. Entonces luego aquí se ha hecho una asociación, se ha asociado los términos que tiene la y a la 1. Como lo que nos interesa es en el siguiente de forma descendente, pues lo único que se hace es cambiar el orden. Exactamente, y al cuadrado, y a la 1, y a la 1 y a la 0. Entonces igual se asocian de igual manera. Para ordenar con respecto a los términos en forma ascendente se inicia con el término de menor grado, mientras que en la forma descendente se inicia con el término de mayor grado. Entonces aquí es para ordenar el polinomio con respecto a sus términos, pues hay que ver de mayor grado a menor grado o viceversa según cómo se les pide. Aquí grado 0, grado 2, grado 3, grado 5. Bueno, y aquí a la inversa. Hay algunas cosas que ya no hay que entretenernos mucho. Vamos a los problemas. Entonces, en cada literal identifica las variables, los coeficientes y los términos del polinomio. Luego calcula el grado de cada término, el grado asociado a cada variable y el grado absoluto del polinomio. Entonces hay que hacerlo, básicamente es igual que el problema inicial, igual que el segundo ejemplo. Bien, hasta aquí termina la primera sesión.